Hola a todos. En este video les explicaré la regla de prueba condicional. Esta regla nos va a permitir introducir el operador del condicional. La regla nos va a parecer un poco complicada y para explicarla claramente considero que es necesario recordar y aclarar varios de los elementos que tenemos en una demostración. Ya todos, asumo, están familiarizados con este esquema. Sin embargo, a veces se nos olvida qué significa la línea que está al lado izquierdo y la línea que separa las premisas de la conclusión. En esta ocasión, esas líneas van a cobrar todo el sentido del mundo. La línea vertical la llamamos línea de rango. Todo lo que está al lado de esa línea, o mejor, en ese rango, lo suponemos como verdadero. Este es nuestro punto de partida, por decirlo así. Las premisas que suponemos como verdaderas las tenemos que poner al lado de esa línea de rango. Con la línea horizontal estamos separando esas premisas que suponemos como verdaderas de todo lo que podemos derivar de ellas. Y finalmente, bajo esa línea horizontal afirmamos los enunciados que serían necesariamente verdaderos si nuestras premisas fuesen verdaderas. Así pues, la línea de rango, esa línea vertical, nos está indicando que todo lo que está al ladito de esa línea es verdadero y adicionalmente la línea horizontal nos está indicando qué cosas podemos derivar a partir de ciertas premisas que suponemos como verdaderas. ¿Listo? Entonces, en resumen, lo que hemos hecho hasta ahora es demostrar que si suponemos que ciertas premisas son verdaderas, otros enunciados serían necesariamente verdaderos. Todo este repaso va a tener sentido para nuestra nueva regla. ¿Cómo podemos entonces derivar un condicional a partir de unas premisas? Para ello, vamos a recordar la tabla de verdad del condicional. Un condicional, como ya vimos, es falso únicamente en una circunstancia, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Así pues, el condicional afirma que si el antecedente es verdadero, entonces el consecuente también debe ser verdadero. Teniendo eso en cuenta, vamos a un ejemplo de un argumento en el que la conclusión es un condicional. Tenemos el siguiente argumento. Todas las ballenas son peces, todos los peces viven en el mar y, por lo tanto, si Moby Dick fuese una ballena, entonces viviría en el mar. Ambas premisas son falsas, eso yo lo sé, pero no importa. Lo que queremos ver es qué podemos derivar de ellas si suponemos que son verdaderas. Traduzcamos el argumento para verlo mejor. Nuestra primera premisa es: para cualquier x, si x es una ballena, entonces x es un pez. Nuestra segunda premisa es: para cualquier x, si x es un pez, entonces x vive en el mar. Y nuestra conclusión es: si Moby Dick fuese una ballena, entonces viviría en el mar. ¿Cómo harían ustedes ese ejercicio? Lo primero que uno puede llegar a pensar es que uno puede hacer una instanciación tanto de uno como de dos. Es decir, nos podemos imaginar en un paso 3 que afirmamos que si Moby Dick fuese una ballena, entonces sería un pez por instanciación de uno, y que en un paso 4 afirmamos que si Moby Dick fuese un pez, entonces viviría en el mar por instanciación de 2. Acá uno puede percibir que ya es evidente que es posible derivar el condicional que tenemos en nuestra conclusión. Si en efecto Moby Dick fuese una ballena, entonces Moby Dick sería un pez, y si Moby Dick fuese un pez, entonces Moby Dick viviría en el mar. Obvio, ¿sí o no? Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos los pasos? ¿Y cuál es nuestra justificación? De ahí el signo de interrogación que pongo en la diapositiva. Entonces, en nuestro argumento, el condicional que tenemos como conclusión, así suena repetitivo, lo que nos está diciendo es que si BM fuese verdadero, entonces MM sería verdadero. ¿Cómo lo demostramos? Pues resulta, gente,
que esto ya lo hemos venido haciendo desde que comenzamos el tema de deducción natural. En efecto, lo que hemos hecho hasta ahora es, recordemos, demostrar que si suponemos que cierto enunciado es verdadero, entonces otros enunciados deberían ser verdaderos. Así pues, tenemos que mostrar que si suponemos que BM es verdadero, entonces MM sería también verdadero. En ese orden de ideas, para derivar un condicional, tenemos que hacer lo que llamamos una subderivación. En otras palabras, tenemos que hacer una demostración dentro de la demostración que estamos haciendo. Y es aquí donde la línea de rango va a cobrar todo el sentido. Recordemos nuestro argumento. Nuestras dos premisas son: para todo x, si x es b, entonces es p. Nuestra segunda premisa es: para todo x, si x es p, entonces es m. Y nuestra conclusión, que la tenemos ahí arriba, es que si bm fuese verdadero, entonces mm sería verdadero. El primer paso para hacer la demostración es suponer. Tenemos que hacer una suposición adicional, o si se quiere una suposición secundaria, y asumimos que el antecedente BM es verdadero. Esto demanda, como pueden ver ahí, que abramos una nueva línea de rango con la nueva suposición y que separemos a esa suposición con una línea horizontal de aquello que vamos a poder derivar de ella. ¿Por qué abro una nueva línea de rango? Porque BM yo no lo puedo sacar de mis premisas. Mis premisas no me están diciendo que Moby Dick es una ballena. Yo simplemente quiero mostrar que si yo supusiera que Moby Dick es una ballena, pues llegaría a poder concluir que Moby Dick vive en el mar. ¿Listo? Entonces es como una suposición dentro de la suposición. ¿Listo? El segundo paso, ¿cuál va a ser? Va a ser demostrar que con esa suposición adicional más las premisas iniciales o suposiciones primarias es posible derivar el consecuente, es decir, MM. Entonces, hagamos ese ejercicio. Para llegar a MM, ¿qué necesitamos? Necesitamos instanciar tanto 1 como 2 con el individuo M, que es Moby Dick. Entonces, en el paso 4 derivamos BM entonces PM por instanciación de 1, y en el paso 5 derivamos PM entonces MM por instanciación de 2. Luego en el paso 6 derivamos PM por un modus ponens entre 3 y 4, y en el paso 7 derivamos MM por un modus ponens entre 5 y 6. Y acá, gente, ya llegamos a nuestra meta. Nosotros queríamos mostrar que si supusiéramos el antecedente BM, llegaríamos al consecuente MM. Así pues, finalmente, apenas lleguemos al consecuente, podemos desechar la suposición, salir de esa línea de rango secundaria y volver a la línea de rango inicial o nuestro punto de partida, y afirmar allí que si BM fuese verdadero, entonces MM también sería verdadero. ¿Y cómo lo justificamos? Lo justificamos gracias a que hacemos una prueba condicional, ahí se ve la abreviación PC, gracias a los pasos que dimos entre 3 y 7. Miren que 3 y 7 no está separado por una coma, sino por un guión, porque lo que me está justificando la afirmación de ese condicional es precisamente la prueba o la subderivación que yo hice entre los pasos 3 y 7. ¿Listo? Es muy importante volver a nuestro punto de partida, porque si no quedamos atrapados dentro de una suposición. Y recuerden que las suposiciones no me están afirmando cosas que necesariamente serían verdaderas. Entonces piénsenlo, si se quiere, como
si estuviesen entrando en un sueño, dentro de un sueño, dentro de un sueño, pero al final tenemos que volver al mundo real. No sé si eso aclare un poco la cosa. Ahora, importante aclarar, hay otra forma de hacer este ejercicio que les pongo. Resulta que las instanciaciones que yo hice dentro de la subderivación se pueden hacer por fuera de esa subderivación. Vamos a ver el ejemplo. Acá en este caso, yo puedo comenzar afirmando BM entonces PM por instanciación de 1. Luego también puedo afirmar PM entonces MM por instanciación de 2. Y acá en 5 sí comienzo a hacer la subderivación. Supongo el antecedente, a saber BM, y abro una nueva línea de rango. A partir de acá puedo afirmar PM gracias a un modus ponens entre 3 y 5. Y luego también puedo afirmar M y M gracias a un modus ponens entre 4 y 6. Finalmente, como hemos llegado al consecuente, salimos de la línea de rango, desechamos la suposición y volvimos a la línea de rango inicial, donde podemos afirmar que si BM es verdadero, entonces MM es verdadero y lo justificamos por una prueba condicional desde el paso 5, donde hicimos la suposición, al paso 7, donde llegamos al consecuente. ¿Listo? Bueno, entonces, para resumir y aclarar, los pasos para la prueba condicional son los siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es suponer el antecedente del condicional que queremos demostrar y abrir una nueva línea de rango. El segundo paso que tenemos que hacer es hacer la subderivación, es decir, dar todos los pasos necesarios hasta llegar al consecuente. Cuando lleguemos al consecuente, ahí es donde termina la subderivación. Y el tercer paso es volver a la línea de rango inicial y afirmar el condicional que queríamos derivar. Pues ya hemos demostrado que si el antecedente es verdadero, entonces el consecuente también sería verdadero. Recuerden, es importante volver a la línea de rango inicial, no podemos quedar atrapados. Entonces, importante tener en cuenta varias cosas. Primero, podemos hacer todas las subderivaciones que se necesiten o que el ejercicio nos lo demande. Segundo, que una vez se cierra una línea de rango, no podemos retomar nada de lo que está dentro de la subderivación, pues todo eso que estaba allí dependía de una suposición que ya ha sido desechada. Y finalmente, un ejercicio, como ya lo he repetido varias veces, no puede terminar sin haber regresado a la línea de rango inicial. ¿Listo? Ahora hagamos unos 3 ejercicios. Entonces, para hacer pruebas condicionales es muy importante pensar los ejercicios de abajo para arriba, es decir, devolviéndonos en los pasos desde la conclusión hacia las premisas. Trataré de hacer las demostraciones de esa manera. Sé que puede ser un poco complicado, pero en este caso en particular es súper importante ver las cosas así. Entonces, en nuestro primer ejercicio, nuestra conclusión es PA, entonces QA, entonces RA. Dado que ese condicional no está en las premisas, entonces tenemos que introducirlo con una prueba condicional. Para hacerlo, tenemos que hacer una subderivación que, siguiendo los pasos que ya di en la diapositiva anterior, va a comenzar con la suposición del antecedente, es decir, PA, y vamos a abrir una nueva línea de rango, y tiene que terminar con el consecuente. En este caso, nuestro consecuente es también a su vez un condicional QA, entonces RA. Ahora bien, ¿cómo pudimos haber llegado a ese condicional? Ese condicional también lo tenemos que demostrar con una prueba condicional y lo tenemos que hacer dentro de la subderivación que ya estábamos realizando. Es decir, abrimos otra nueva línea de rango para suponer un nuevo antecedente, es decir, QA, y demostrar que si suponemos ahí QA, podemos llegar
A, el consecuente RA. Resulta, gente, que ya tenemos un croquis de la demostración. Lo que nos falta es poco. Nos toca completar los pasos para poder llegar de QA a RA. ¿Listo? Entonces, ¿cómo llegamos a RA? RA lo tenemos en la premisa 2 en el consecuente. Eso significa que a RA lo tenemos que sacar por un most ponens con 2 y con otro paso que ya vamos a ver cuál es. Para hacer ese modus ponens necesitamos la conjunción QA y SA. Ese paso lo tenemos que hacer con una conjunción entre QA, que está en 4, y SA. Resulta que para derivar a SA también necesitamos hacer un modus ponens entre el condicional que está en 1 y la suposición que está en 3. Ya con esa información podemos llenar lo que nos faltaba en las justificaciones. La conjunción en el paso 6 la hacemos entre los pasos 4 y 5 y el modus ponens en el paso 7 lo hacemos con los pasos 2 y 6. Hagamos el siguiente ejercicio. Tenemos la premisa PA o RA entonces QA. A partir de allí debemos derivar que si todos los X son P, entonces QA. Este condicional también tenemos que introducirlo con una prueba condicional. Para ello, como ya hemos visto, debemos suponer el antecedente, es decir, para todo X, PX, y tenemos que finalmente llegar al consecuente, es decir, QA. QA solo podemos sacar por un modus ponens de la premisa 1, es decir, que para ello necesitamos la disyunción PA o RA. Teniéndose en cuenta, en 3 derivamos PA por instanciación de 2 y luego en 4 hacemos una adición a 3. De esa forma ya hemos demostrado que si suponemos que para todo X PX, entonces podemos llegar a QA y afirmamos nuestro condicional. Tenemos listo nuestro ejercicio. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esto haya aclarado la regla y que se animen a hacer bastantes ejercicios.